seguimos aquí en esta tarde fresca en el otro lado de la pandemia, en este 29 de julio, ya se termina julio. La semana pasada teníamos aquí en nuestro living a la doctora en neurociencia María Marta Arnold, hablando de muchísimas cosas vinculadas a la psicología y vinculadas a esto de cómo la pandemia nos ha modificado muchas estructuras que tenemos aprendidas en nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? Y la tenemos nuevamente a Maya Campo. ¿Cómo estás, Maya? Buenas tardes. Hola, Sole, buenas tardes. Bien. Para entender todo esto que nos fue pasando, lo hablamos varias veces, pero esto de modificar estructuras y también aprender que eso, que le permitamos a nuestras emociones adaptarse a todos esos cambios. ¿Cómo estamos a más de 1 año y medio de pandemia? ¿Cómo estamos? Bueno, lo que se puede ver es más cuadros de ansiedad, de depresión, malestar emocional, estrés, pero justamente creo que estamos en una etapa así de transición, ¿no? En donde esto de la nueva normalidad hasta a veces suena como las dos palabras juntas como un poco contradictorio, porque nuevo tiene que ver con algo de ruptura, de algo distinto, y normalidad tiene que ver con algo pasado que uno toma y a la vez tienen algo de verdad, ¿no? Pero creo que hoy el término a mí me resulta más apropiado el de nueva cotidianidad o nueva realidad, ¿no? Y tiene que ver con esto, con adaptarnos a este panorama que se nos presentan, y no solo en cuanto a las medidas del barbijo, de la distancia, sino también en cuanto a lo emocional, ¿no? Y esta nueva normalidad, como decís, que también nos genera esta conjunción de palabras por allí, algo de malestar o incomodidad. Tiene que ver con que por allí, cuando pasó la pandemia, nos adaptamos a lo bueno de esa pandemia, estar más en casa, tener más tiempo para cosas que pensábamos que no se podían hacer compatibilizando con el trabajo. Y esto de volver de algún modo a esa normalidad, que es distinta, pero es normalidad, nos lleva otra vez a tener que reacomodarnos. Todo esto permanente de cambios, ¿no? Nos da como todo este estado de ansiedad, sí, angustia. Sí, inseguridad, porque hay mucha incertidumbre. Tal vez lo pasado era, no sé si era mejor o peor, pero era seguro, ¿no? Era lo que teníamos, que conocíamos. En cambio acá hay que construirse y reconstruirse a medida que todo esto va cambiando en el día a día. Y creo que justamente es trabajar un poco en estas cuestiones para poder ir adaptándose, ver qué de eso del pasado nos continúa sirviendo y seguir implementándolo, pero creo que también esto que hemos vivido nos sirvió a muchos como a hacer un poco de introspección y a reevaluar y decir, esto lo tomo, esto lo dejo, descubrí cosas nuevas que me sirven, las implemento. ¿Nos damos permiso para eso? Cotidianamente, no, ahora bueno, pasó la pandemia y no te queda otra, pero el ser humano en sí, ¿se da permiso para mirar cómo está por dentro esas emociones, eso que a veces ya lo normalizamos? ¿Nos paramos y nos miramos? Y toda crisis o situación traumática puede ser también una situación de oportunidad, ¿no? Pero depende de cada uno qué elija hacer ante eso. O me quedo con el vaso vacío, mirando el vaso vacío, o veo el vaso lleno y veo y trato de reconstruirme y de pensarme. Creo que muchos en esta situación, al principio creo que a veces es con un poco de enojo, de decir, adaptarme a esto, no voy a poder, por ejemplo, con la tecnología. Y terminaron descubriendo que creo que algo de la tecnología vino para quedarse y seguir implementándolo. Y, por ejemplo, gente que tal vez viajaba a una reunión que tenía en otra ciudad, ahora decide hacerlo a través de lo virtual, ¿no? Para reducir tiempo, para disfrutar de otras cosas. Se dice mucho salir de la zona de confort, pero ¿lo usamos más como un speech, como una frase que queda bien? ¿O somos de avanzar y decir, bueno, esto me cuesta, pero voy a tratar de hacerlo? ¿Estamos en esa etapa ahora, después de tanto que nos cambió la pandemia, que nos movió las estructuras? Y creo que hay diversidad de situaciones como de personas. Sí creo, y uno ve en el consultorio que mucha gente se está replanteando estas cuestiones, ¿no? De pensarse, de verse distinto, de darse ese lugar. ¿De animarse? De animarse. La zona de confort lo que tiene es que puede ser esa zona de confort totalmente o negativa o que no me da cosas a favor,
pero no deja de ser de zona de confort, es algo que yo conozco, entonces me da esa seguridad y ese control que necesito. Pero hay mucha gente que se atreve a cosas nuevas, a replantearse, a romper con algunas cuestiones para sentirse mejor. Esta pandemia en muchas personas ha mostrado esto, de valorizar cuestiones que tal vez nos pasaban desapercibidas, como los vínculos, los momentos de estar con los hijos, de disfrutar de esos momentos, de conectar, de tomar más conciencia de eso. Y de rever algunas cuestiones y ver con qué quedarse, con qué no, con qué cosas lo sorprendieron para bien y cosas que prefiere no volver a repetir. El Centro Humanizar, ¿cómo se fue reconfigurando en este 2021? ¿Cuáles son las principales demandas? ¿Cómo está trabajando? ¿Cuáles son ¿Cuáles son las demandas que está teniendo? Y queriendo retomar lo grupal porque vemos que muchas situaciones de lo emocional se repiten y se comparten en la sociedad, retomando muy de a poco y como te decía en un principio, creo que lo que uno más puede ver son estos cuadros de ansiedad que se han multiplicado, de depresión y de malestar, y de gente tal vez consumiendo más psicofármacos que antes. Eso desde ustedes como psicólogas, ¿cómo lo evalúan? Digo, esto de esta sobrecarga de utilizar algo externo y algo químico que nos venga a suplir eso que no estamos pudiendo resolver. ¿Hay un abuso? Y en algunas personas sí, como que se resguardan o muchas veces van por ese camino más corto, ¿no? Creo que uno tiene que aprender a utilizar las crisis justamente para ver lo positivo que la crisis me puede traer y soportarse en ese malestar, ¿no? Porque hay que habitarse y aguantarse estando con esas inseguridades o ese panorama gris que uno ve. Creo que en algunos casos sí es necesario, hay que evaluar la situación. Si yo veo que en el consultorio la persona presenta mucho malestar en donde no puede con su cotidianeidad, evidentemente de alguna forma uno puede necesitar una interconsulta con algún psiquiatra, y también hay que aclarar que si es necesario en esa situación particular de esa persona utilizar psicofármacos, tampoco quiere decir que esto sea para siempre, ¿no? Pero no utilizarlos con la forma de buscar el camino fácil, sino en el caso que sea necesario. Tantas veces conversamos con vos, con Jackie Graneros, respecto a qué nos iba a dejar todo esto, respecto a las pérdidas que generó la pandemia, pérdidas físicas de seres queridos, de familiares, de amigos, y muchas veces esa ausencia de la despedida. ¿Están notando también eso, que comienzan a notarse esas consecuencias? Sí, sí, es como que, ¿viste cuando hay una inundación que el agua baja y ahí se empieza a ver qué es lo que quedó? Sí, se está empezando a ver estas cuestiones de estos duelos que los rituales son tan importantes para nuestra cultura. Puede haber gente que no necesite del velatorio, pero ese momento de encuentro para muchas personas, esa despedida digna que uno considera muchas veces, escuchamos esto, ni siquiera pudo tener una despedida digna, ¿no? Como se lo merecía. Entonces son todas cosas que van quedando y no ayudan a cicatrizar esas heridas. Pero sí son cosas que se están viendo ahora que bajó un poco el agua. No quiere decir que bajó del todo, ¿no? Pero, y aparte estamos en una situación que esa agua puede volver a subir y bajar, y estas emociones que han quedado de todos estos hechos que no se han podido elaborar de la forma adecuada se está viendo. Vos hablaste una cosa ahí desde el Centro Humanizar de volver a lo grupal. ¿Cuánto ayuda el conversar, el contarle a otro lo que nos pasa, el poder poner en palabras eso que a veces lo tenemos, viste, cuando sentís eso que tenés algo obstruido ahí? Bueno, esa sensación. Yo creo que lo grupal ayuda muchísimo, porque muchas veces no conectamos con lo emocional y se nos presentan síntomas que con la rutina y con esto que estamos viviendo los tenemos hasta naturalizados, ¿no? Y no le ponemos palabras, y cuando uno se encuentra en el espacio grupal en donde se comparten vivencias y situaciones, sea un trabajo de duelo, sea un trabajo por estar transitando una enfermedad, se puede ver
que se comparten muchas vivencias, incluso lo que el otro me comparte me puede servir a mí como recurso y uno puede ver que no está tan solo, que no es extraño lo que te pasa, sino que hay otro par tuyo que está compartiendo la misma vivencia, que le está pasando lo mismo. Es muy enriquecedor. Muchas gracias, Maya. Como siempre, seguramente te vamos a volver a convocar y bueno, y a los que quieran seguir toda esta charla o a buscar esa ayuda, pueden hacerlo allí en el Centro Humanizar, que siempre están disponibles y que tienen todos, los pueden ubicar a través de las redes sociales. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Sole. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.